Actividad integradora 3. Análisis de funciones polinomiales. Mi nombre es Alejandro Román López Acosta, del grupo 4EM2 de la materia de cálculo diferencial, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a analizar la siguiente función, que es f de x es igual a x elevado a la 4 menos 4x elevado al cubo más 4x cuadrado. Lo primero que nos piden analizar es el dominio. Para obtener el dominio de la función vamos a ocupar la propiedad de la cerradura. Entonces, ¿cómo se ocupa de esta propiedad? Pues se ocupa de la siguiente forma. Si x pertenece al conjunto de todos los números reales, x elevada a la 4 pertenece al conjunto de todos los números reales. Entonces, x cúbica pertenece al conjunto de los números reales. Igual, x cuadrada pertenece al conjunto de todos los números reales. Entonces, 4x al cubo pertenece al conjunto de todos los números reales. 4x al cuadrado igual pertenece al conjunto de todos los números reales. Por lo tanto, x elevada a la 4 menos 4x cúbica más 4x cuadrada es un número real. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que el dominio de la función va desde menos infinito hasta infinito. O sea que puede tomar cualquier valor. Lo siguiente que nos pide analizar son sus puntos máximos, sus puntos mínimos, relativos o absolutos. Entonces, para obtener nuestros puntos máximos y mínimos, lo primero que debemos hacer es derivar nuestra función. En este caso vamos a derivar nuestra función original, que es x elevada a la 4 menos 4x al cubo más 4x cuadrada, la vamos a derivar. Y como resultado nos quedaría f' de x es igual a 4x al cubo menos 2x cuadrado más 8x. Entonces aquí tenemos como condición que debemos igualar a f' de x a 0. Entonces igualamos aquí nuestra derivada, que nos quedaría 4x al cubo menos 2x cuadrada más 8x es igual a 0. Entonces ya simplemente queda despejar a x. Para ello, lo primero que debemos hacer es simplificar la ecuación. Que lo primero que debemos de ver es el término común de toda mi ecuación, que en este caso es 4x, que va a multiplicar a x cuadrada menos 3x más 2, esto es igual a 0. Como podemos ver, todavía podemos simplificar más. Y nos quedaría 4x que va a multiplicar a x menos 1 por x menos 2. Esto es igual a 0. Entonces, aquí vamos a ocupar el teorema del factor 0, que nos dice que podemos igualar a 0 todos nuestros factores. En este caso, vamos a igualar a 0 a x menos 1 y a x menos 2. Para ello lo vamos a hacer individualmente. Ya tenemos a x es igual a 0. Ahora nos queda hacerlo con x menos 1 es igual a 0. Simplemente debemos de despejar a x. Está restando, va a pasar sumando. Sumamos por ambos lados, menos 1 más 1 se va.
0 más 1, 1, y nos quedaría x es igual a 1. Luego tenemos a x menos 2 es igual a 0. Vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar a x. Está restando, va a pasar sumando. Entonces vamos a sumar por ambos lados. Menos 2 más 2 se va, y 0 más 2, 2. Entonces nos quedaría x es igual a 2. Y así es como obtenemos nuestros puntos críticos. Entonces, un punto crítico, por lo tanto, un punto crítico va a ser x es igual a 1, x es igual a 2 y x es igual a 0. Y así es como obtenemos nuestros puntos críticos. Pero aún no acabamos porque nos pide encontrar los puntos máximos y los puntos. Ya que sabemos cuáles son nuestros puntos críticos, lo que queda saber es cuál es nuestro punto máximo o nuestro punto mínimo. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer punto crítico, que es x es igual a 0. Entonces, lo primero que debemos de hacer es buscar dos números antes y después del 0. En este caso yo ocupé decimales y elegí al menos 0.1 antes del 0 y al 0.1 después del 0. Entonces vamos a sustituir en f de x a x es igual a menos 1 de 0.1. Entonces realizamos la sustitución y nos quedaría f' de menos 0.1 es igual a 4, que va a multiplicar a menos 0.1 al cubo, menos 12, que va a multiplicar a 0.1 al cuadrado, más 8 por menos 0.1. Entonces realizamos la primera operación, que es 0.1 elevado al cubo. Nos queda menos 0.001. Realizamos ahora menos 0.1 al cuadrado. Nos da 0.01. Y 8 por menos 0.1 nos da menos 0.8. Entonces simplemente multiplicamos, que es 4 por menos 0.001, que nos da menos 0.004 menos 0.12, que es la multiplicación de 12 por 0.01 más menos 0.8. Y como resultado nos queda menos 0.924. Entonces, por lo tanto, f' de x es menor que 0, porque como es un valor negativo, 0 es mayor. Ahora procedemos a sustituir con 0.1 en f'. Entonces nos quedaría f' de 0.1 es igual a 4, que va a multiplicar a 0.1 al cubo, menos 12, que va a multiplicar a 0.1 al cuadrado, más 8, que multiplica a 0.1. Realizamos nuestras potencias, nos quedaría primero de resultado de 0.1 al cubo, nos quedaría 0.001. De 0.1 al cuadrado nos quedaría 0.01, y la multiplicación de 8 por 0.1 nos queda 0.8. Ya simplemente realizamos esta última operación, que es 0.004 menos 0.12 más 0.8, que como resultado nos da 0.684. Entonces, por lo tanto, f' de x, ahora en este caso, va a ser mayor que 0. Y aquí podemos poner como conclusión que como f' de x es menor que 0 antes de x es igual a 0, y después de f' de x es mayor a 0, la regla nos dice
que en este caso x es igual a 0, va a ser un mínimo. Entonces ya tenemos nuestro primer punto, que en este caso fue un mínimo, que es x es igual a 0. Y luego procedemos a hacer lo mismo con nuestros otros dos puntos críticos, que en este caso va a ser x es igual a 1. Buscamos dos números, uno antes del 1 y uno después. En este caso seguí ocupando decimales, que va a ser 0.9 y 1.1. Entonces realizamos primero la sustitución en f' de x con x es igual a 0.9, que nos quedaría f de prima de 0.9 es igual a 4, que va a multiplicar a 0.9 al cubo, menos 12, que va a multiplicar a 0.9 al cuadrado, más 8 por 0.9. Entonces, si tenemos una calculadora, va a ser muy fácil ingresar las operaciones. Yo lo recomiendo porque ya que si lo hacemos a mano, nos podemos equivocar. Así que recomiendo el uso de la calculadora. Entonces, la operación o el resultado de elevar al cubo 0.9 nos da 0.729. De elevar al cuadrado 0.9 nos da 0.81. Y de la multiplicación de 8 por 0.9 nos da 7.2. Realizamos la multiplicación de 4 por 0.729 y por 12, y luego realizamos la multiplicación de 12 por 0.81. Como resultados nos dan 2.916 menos 9.72 más 7.2. Y como resultado nos da un positivo, que es 0.396. Entonces aquí como lo pusimos, por lo tanto f' de x va a ser mayor que 0. Ahora vamos a sustituir f' de x por x es igual a 1.1. 1.1. Entonces nos quedaría f' de 1.1 es igual a 4, que va a multiplicar a 1.1 al cubo, menos 12, que multiplica a 1.1 elevado al cuadrado, más 8 por 1.1. Entonces aquí tenemos, esto es lo más fácil, de 8 por 1.1 nos da 8.8, la potencia de 1.1 elevado al cuadrado nos da 1.21 y 1.1 al cubo nos da 1.331. Entonces realizamos posteriormente las multiplicaciones que quedan, que es 4 por 1.331 menos 12, que va a multiplicar a 1.21. Y ya simplemente nos quedaría restar primero y luego sumar, que vamos a restar 5.324 menos 14.52 más 8.8, que como resultado nos da un negativo, que es menos 0.396. Entonces, por lo tanto, f' de x va a ser menor que 0. Y como forma para concluir, podemos decir que como f' es mayor de 0 antes de x es igual a 1 y después f' de x es menor que 0, x es igual a 1 va a ser un máximo. Entonces ya tenemos nuestro otro punto, que va a ser un máximo. Y ya simplemente quedaría saber si va a ser un máximo o un mínimo. El x es igual a 2. Justamente para este número igual vamos a buscar dos números, uno antes y uno después. En este caso yo ocupé decimales y el número que puse fue 1.9 antes del 2 y 2.1 para después. Entonces sustituimos x es igual a 1 por 9 en f' de x. Perdón, sustituimos a
X es igual a 1.9 en f' de x, que nos quedaría f' de 1.9 es igual a 4 que multiplica a 1.9 elevado al cubo, menos 12 que multiplica a 1.9 al cuadrado, más 8 que multiplica a 1.9. Entonces resolvemos primero la multiplicación, que es más fácil. 8 por 1.9, que nos da 15.2. El cuadrado de 1.9 es 3.61. Y el cubo de 1.9 es 6.859. Entonces realizamos las multiplicaciones de 4 por 6.859, nos da 27.436. Luego realizamos la multiplicación de 12 por 3.61, que nos da 43.32, más la multiplicación que ya habíamos hecho de 15.2. Entonces simplemente queda restar y luego sumar. Entonces restamos 27.436 menos 43.32 más 15.2. Como resultado nos da un negativo, que es menos 0.684. Entonces, por lo tanto, f' de x es menor que 0. Ahora volvemos a sustituir a f de prima por x es igual a 2.1. Entonces, nos quedaría f de prima de 2.1 es igual a 4, que va a multiplicar a 2.1 al cubo, menos 12 que multiplica a 2.1 al cuadrado, más 8 que multiplica a 2.1. Realizamos primero la multiplicación, que es más fácil. Nos da 16.8. El cuadrado de 2.1 es 4.41. El cubo de 2.1 es 9.261. Y ya realizamos ahora las multiplicaciones. 4 por 9.261 nos da 37.044. Luego la multiplicación de 12 por 4.41 es 52.92, más 16.8, que es la multiplicación que hicimos primero. Entonces realizamos la resta de 37.044 menos 52.92 más 16.8 y nos da como resultado un positivo, que es 0.884. Entonces, por lo tanto, f de' en este caso es mayor que 0. Y para concluir, decimos que como f' de x fue menor que 0 antes de x es igual a 2 y después f' de x fue mayor que 0, x es igual a 2 va a ser un mínimo. Entonces, así es como obtenemos nuestros puntos máximos y nuestros puntos mínimos. Entonces vimos que x es igual a 2 es un mínimo, x es igual a 1 es un máximo y x es igual a 0 es un mínimo. Ya que obtuvimos nuestros puntos máximos y mínimos, nos queda calcular sus coordenadas, que es muy fácil. Entonces comenzamos con nuestro primer punto, que va a ser nuestro punto máximo, que es x es igual a 1, lo vamos a sustituir en f de x. En este caso, f de x es nuestra función original, a la que nos están dando a analizar. No es f', que es la derivada. Entonces sustituimos y nos quedaría f de 1 es igual a 1 elevado a 4
menos 4 por 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado. F de 1 va a ser igual a 1 menos 4 más 4. ¿Por qué? Porque 1 elevado a la 4 nos da 1. 1 elevado al cubo nos da 1. Y 4 por 1 nos da 4. Luego, 1 elevado al cuadrado nos da 1. Y 4 por 1 nos da 4. Entonces ya simplemente realizamos la operación. 1 menos 4 nos da menos 3. Más 4 nos da 1. Menos 3 más 4 nos da 1. Entonces, por lo tanto, la coordenada de mi punto máximo va a ser igual a 1,1. Ahora lo vamos a hacer con x es igual a 2, que es mi punto mínimo. Entonces, lo sustituimos en f de x, que nos va a quedar f de 2, que es igual a 2 elevado a la 4 menos 4 por 2 elevado al cubo más 4 por 2 al cuadrado. Entonces 2 elevado a la 4 nos da 16. 2 elevado al cubo nos da 8. Aquí lo estoy representando o lo estoy enseñando. Y 2 elevado al cuadrado nos da 4. Entonces ya simplemente resolvemos las multiplicaciones. 16 menos 4 por 8 más 4 por 4. Entonces, 4 por 8 es 32 y 4 por 4 es 16. Entonces, 16 menos 32 nos da menos 16. Más 16 nos da 0. Menos 16 más 16 nos da 0. Entonces, por lo tanto, nuestro punto mínimo de x es igual a 2 va a ser 2,0. Y así es como obtenemos la coordenada de nuestro punto mínimo. Ahora simplemente nos queda hacer la coordenada de nuestro otro punto mínimo, que es x es igual a 0. Entonces lo vamos a sustituir en f de x, que nos queda f de 0 es igual a 0 elevado a la 4 menos 4 por 0 elevado al cubo más 4 por 0 elevado al cuadrado. Y como sabemos, las potencias de 0 dan 0 y las multiplicaciones también. Entonces, por lo tanto, el punto mínimo de x es igual a 0 va a ser 0,0. Esas van a ser nuestras coordenadas. Entonces, la coordenada del punto máximo va a ser 1,1, de nuestro punto mínimo 2,0 y de nuestro otro punto mínimo va a ser 0,0. Lo siguiente que nos piden analizar son sus puntos de inflexión. Y para poder analizar los puntos de inflexión debemos de tener en cuenta lo siguiente. En este caso, aquí tenemos nuestra función que nos van a analizar. Y acá el resultado que nos da a la hora de derivarla. Y para poder sacar el punto de inflexión, lo que debemos hacer es sacar la segunda derivada de la función. ¿Esto qué quiere decir? Que de nuestra función original que nos dan a analizar, debemos de sacar su segunda derivada, que sería volver a derivar esta derivada, que como resultado de sacar la segunda derivada de la función, nos quedaría esto, que es f' de x es igual a 12x cuadrada menos 24x más 8. Entonces ya sabemos cuál es el resultado de nuestra segunda derivada.
Y lo que debemos hacer ahora es simplificarla para poder obtener nuestro resultado. Pero en este caso nos podemos dar cuenta que es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo la podemos resolver? Ah, bueno, pues utilizando fórmula general, que la fórmula general es menos b más b sobre la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces ac sobre 2a. Entonces, a esta fórmula le otorgamos los valores para resolverla y nos quedaría menos, que multiplica menos 24, más menos la raíz cuadrada de 24 al cuadrado, menos 4, que multiplica 12 por 8. Esto sobre 2 por 12. Entonces, si realizamos primero la operación que tenemos dentro de la raíz de 24 al cuadrado menos 4 que multiplica 12 por 8, el resultado nos daría 192. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 192. Y si realizamos la operación de aquí abajo, de 2 por 12, nos daría 24, como aquí lo tenemos. Entonces, la raíz cuadrada de 192 es 8 que multiplica la raíz cuadrada de 3. Esa sería, por así decirlo, la raíz de 192. ¿Y de qué nos podemos dar cuenta? Que el 8 es un término común aquí, ya que 8 por 3 nos da 24. Entonces lo representamos aquí abajo, que nos quedaría 8 que multiplica a 3 más menos la raíz cuadrada de 3 sobre 24. Y si se preguntan, ¿qué pasó con estos signos? Ah, bueno, recordemos que menos por menos nos da más. Entonces aquí es como si hubiera un más al lado del 24. Queda como más 24. Entonces nos damos cuenta que aún podemos simplificar un poco más, porque 24 entre 8 nos da 3. Y como sabemos, una ecuación siempre nos va a dar dos posibles resultados, positivo y negativo. Una vez que ya realizamos todo nuestro procedimiento de la fórmula general, tenemos estos dos resultados. Es x1 es igual a 3 más la raíz cuadrada de 3 sobre 3 y x2 es igual a 3 menos la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, esos serían los dos resultados que tenemos al factorizar por fórmula general. Entonces, podemos considerar que estos dos son nuestros puntos de inflexión. Ahora, aquí al lado, como pueden ver, hacemos lo mismo. Ya cuando obtenemos la segunda derivada, lo que hacen es igualarla a cero. Una vez que la igualan a cero, la empiezan a simplificar, que obtienen todos sus comunes, que en este caso los comunes de 2x cuadrada menos 24x más 8 es 4. Entonces lo dividen y nos quedaría 3x cuadrada menos 6x más 2. Porque 8 entre 4 nos da 2, 24 entre 4 nos da 6 y 2 entre 4 nos da 3. Entonces podemos seguir simplificando y nos quedaría 3 que multiplica x menos 1 al cuadrado menos 1. Vamos a eliminar el menos 1, está restando, va a pasar sumando, sumamos por ambos lados, se va de este lado y nos quedaría 3 que va a multiplicar a x menos 1 al cuadrado, esto es igual a 1. Ahora vamos a pasar al 3, está multiplicando, va a pasar dividiendo,
Dividimos por ambos lados, 3 con 3 se va y nos quedaría x menos 1 elevado al cuadrado es igual a un tercio. Entonces, como esta es una potencia, pasa del otro lado como raíz. Como podemos ver aquí, que nos quedaría x menos 1 es igual a la raíz cuadrada de un tercio. Entonces ya simplemente lo que tenemos que hacer, aquí ya se hizo directo, es pasar el menos 1 a la derecha, que va a pasar sumando. En este caso, igual ya tenemos aquí otros dos datos, pero en este caso nosotros solo vamos a ocupar los datos que nos dan de resultado al resolver nuestra ecuación cuadrática por fórmula general. Estos los podemos considerar como sus intervalos. X1 es igual a menos la raíz cuadrada de un tercio más 1 y X2 es igual a la raíz cuadrada de un tercio más 1. Entonces, estos serían nuestros intervalos. Y aquí podemos ver que ya tenemos nuestros puntos de inflexión. Ahora simplemente queda saber las coordenadas exactas de nuestro punto de inflexión. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo, ya que simplemente del resultado que nos dio de nuestra ecuación cuadrática, que es x es igual a 3 menos la raíz la raíz de 3 sobre 3 la vamos a sustituir en f de x. Recordemos que f de x es nuestra función original, la que nos dan a analizar. Entonces esto lo vamos a sustituir en nuestra función original. Una vez que lo sustituimos, como podemos ver que ya se hizo aquí, como resultado nos darían 4 novenos. Entonces el resultado de sustituir x es igual a 3 menos la raíz cuadrada de 3 sobre 3 en f de x es 4 novenos. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que 3 menos la raíz cuadrada de 3 sobre 3, 4 novenos, es la coordenada de nuestro punto de inflexión. Aquí lo escribimos, es nuestra coordenada de nuestro punto de inflexión. Pero recordemos que tenemos dos posibles resultados, x1 y x2. Ya lo hicimos con x1, que es negativo. Ahora vamos a sustituir a x es igual a 3 más la raíz de 3 sobre 3 en nuestra función original. Entonces, a la hora de sustituir y de resolver, nos damos cuenta que igual como resultado nos da 4 novenos. Entonces, por lo tanto, el resultado de sustituir 3 de x es igual a 3 más la raíz de 3 sobre 3 en f de x igual nos da 4 novenos. Y nuestra coordenada igual sería, o nuestra coordenada positiva sería 3 más la raíz de 3 sobre 3, 4 novenos. Y como conclusión definitiva, ya ponemos todas nuestras coordenadas juntas, que sería 3 menos la raíz de 3 sobre 3, 4 novenos. Unión 3 más la raíz de 3 sobre 3, 4 novenos. Entonces ese sería nuestro resultado de nuestro punto de inflexión. Lo siguiente que nos piden analizar son los intervalos en donde la función es creciente o decreciente. Entonces, para esto es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta nuestros puntos máximos y mínimos que calculamos, que fueron
X es igual a 0, X es igual a 1 y X es igual a 2. Esos son nuestros puntos máximos y mínimos. Ahora, vamos a anotar los intervalos excluyéndolos del dominio de la función. Entonces, los intervalos serían desde menos infinito, coma 0, unión 0,1, unión 1,2, unión 2, infinito. Entonces esos serían nuestros intervalos. Y para saber cuál es creciente o decreciente es muy simple, ya que simplemente en una tabla como esta vamos a vaciar o poner toda la información que obtuvimos de sacar los puntos máximos y mínimos. Entonces, comenzamos con el primer intervalo. Acomodamos los intervalos y luego acomodamos los puntos críticos o los puntos mínimos. Esto no tiene mucha importancia, sino a lo que hay que tomarle importancia son a los intervalos, y no a los puntos críticos. Entonces empezamos desde menos infinito, coma 0, en f', cuando lo sustituimos, nos dio negativo. Y cuando es negativo, entonces decimos que nuestro intervalo es decreciente. Luego tenemos a 0,1. Cuando lo sustituimos en f' de x, vimos que nos dio positivo. Entonces decimos que es creciente. Es un intervalo creciente. Luego en 1,2, cuando lo sustituimos en f' de x, nos dio negativo. Entonces decimos que es un intervalo decreciente. Y luego 2, infinito. Cuando lo sustituimos en f' de x, nos salió positivo. Entonces, por lo tanto, cuando es positivo, es un intervalo creciente. Ahora, los puntos críticos o los puntos mínimos o máximos, como le queramos decir, no es de mucha importancia, pero igual hay que anotarlos. Entonces, cuando sustituimos x y es igual a 0 en f de x, o sea, en nuestra función, nos dio 0. Y en nuestra f de prima, cuando lo sustituimos, igual nos dio 0. Luego, cuando sustituimos a x es igual a 1, en f de x nos dio 1. Y en f' de x nos dio 0. Y en x es igual a 2, nos dio 0 tanto en f de x como en f' de x. Esto no es muy importante, pero hay que tenerlo en cuenta de cualquier forma, ya que simplemente lo que queremos es saber los intervalos crecientes y decrecientes. Entonces, como ya sabemos cuáles son, podemos concluir que los intervalos crecientes son 0,1, unión 2, infinito. Y los intervalos decrecientes son menos infinito, 0, unión 1,2. Recordemos que siempre hay que poner unión. Entonces sería 0,1 unión 2, infinito, nuestros intervalos crecientes, y menos infinito, 0, unión 1,2, nuestros intervalos decrecientes. Y así es como sabemos cuáles son nuestros intervalos crecientes o decrecientes. Lo siguiente que nos pide analizar son los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo. Igual esto es muy fácil porque ya lo tenemos. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Pues lo que debemos de tener en cuenta es el punto de inflexión en el dominio de la función. ¿Y cuáles son? Entonces, nuestros puntos de inflexión son x es igual a 1, 3 más la raíz de 3 sobre 3, y x2 es igual
a 3 menos la raíz de 3 sobre 3. Y x1 es igual a menos la raíz de 1/3 más 1. Y x2 es igual a la raíz de 1/3 más 1. Entonces, esos son nuestros puntos de inflexión. Ahora, vamos a obtener los intervalos excluyéndolos del dominio de la función. Entonces, ¿cuáles serían nuestros intervalos? En este caso vamos a conjugar todos nuestros puntos de inflexión, tanto los positivos como los negativos, o x1 y x2. Entonces, nuestros intervalos quedarían de la siguiente forma. Menos infinito, coma, menos la raíz de 1/3 más 1, unión, x es igual a 3 menos la raíz de 3 sobre 3, unión, menos 1, raíz de 1/3 más 1, coma, la raíz de 1/3 más 1, unión, x es igual a 3 más la raíz de 3 sobre 3, unión, la raíz de 1/3 más 1, coma, infinito. Entonces esos son nuestros intervalos. ¿Y cómo los obtenemos? Bueno, pues conjugando todos nuestros puntos de inflexión. Ya que sabemos los intervalos, lo único que queda saber es si son cóncavos hacia arriba o cóncavos hacia abajo. Entonces, simplemente volvemos a hacer otra tablita como la anterior para ver su comportamiento. Nos damos cuenta que nuestro primer intervalo de menos infinito, coma, menos la raíz de 1/3 más 1 es cóncavo hacia arriba, porque en f de prima fue positivo. Al igual que la raíz de 1/3 más 1, coma, infinito. Nos damos cuenta que igual es cóncavo hacia arriba porque su comportamiento en f' fue positivo. Y esos serían nuestros dos intervalos de concavidad hacia arriba. Ahora hay que ver si nuestro otro intervalo es de concavidad hacia abajo. Y exactamente, menos la raíz de 1/3 más 1, coma, la raíz de 1/3 más 1, su comportamiento en f' es negativo. Entonces, por lo tanto, es cóncavo hacia abajo. Igual anotamos los puntos de inflexión, aunque no es necesario, porque lo más importante es obtener los intervalos de concavidad. Pero no está por demás anotar sus puntos de inflexión y los resultados que nos dieron. Entonces, para concluir, ya sabemos que nuestros intervalos de concavidad hacia arriba son menos infinito, coma, menos la raíz de 1/3 más 1, unión, la raíz de 1/3 más 1, coma, infinito. Esos serían nuestros intervalos de concavidad hacia arriba. Luego, nuestros intervalos de concavidad hacia abajo, que solamente es uno, que es menos la raíz de 1/3 más 1, coma, la raíz de 1/3 más 1, que ese sería nuestro otro intervalo de concavidad hacia abajo, o que sería el único intervalo de concavidad hacia abajo. Entonces, así es como obtenemos sus intervalos. Una vez que ya hayamos obtenido sus intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo, nos piden que analicemos el punto o los puntos de intersección en el eje de las abscisas, que es Ix. Esto ya es muy fácil, porque para sacar la intersección en el eje de las abscisas Ix establecemos la siguiente condición que tenemos aquí, que f de x va a ser igual a 0. Recordemos que f de x es mi función original que nos dan a analizar. Entonces, realizamos la igualación o igualamos a 0, mejor dicho. Ahora vamos a simplificar y al simplificar nos da x cuadrada
que va a multiplicar x menos 2 al cuadrado. Es igual a 0. Entonces volvemos a ocupar el teorema del factor 0 que nos dice que podemos igualar todos nuestros factores o términos a 0. Entonces, si x cuadrado es igual a 0, por lo tanto, x va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo con x menos 2. Lo igualamos a 0 y ya simplemente queda despejar. X menos 2 está restando, va a pasar sumando. Se suma por ambos lados y nos quedaría x es igual a 2. Y entonces ya tenemos nuestros puntos de intersección, que sería ix, primer punto de intersección, es 0,0 y el segundo punto de intersección es 2,0. Y así sencillamente calculamos o obtenemos nuestros puntos de intersección en el eje de las abscisas. Igualando, o f de x es igual a 0. Igualando a 0 nuestra función. Bueno, como ya obtuvimos la intersección con el eje de las abscisas, ahora toca obtener el punto de intersección con el eje de las ordenadas, que igual es muy sencillo. Entonces, para la intersección en Y vamos a establecer la condición de f de 0. O sea que vamos a sustituir a x por 0 en nuestra función original que nos dan a analizar. Recordemos. Entonces, a la hora de sustituir nos quedarían f de 0 es igual a 0 elevado a la 4 menos 4 por 0 elevado al cubo más 4 por 0 elevado al cuadrado. 0 elevado a la 4 nos da 0, al igual que 0 al cubo y 0 al cuadrado. Ya simplemente nos queda esta operación, pero sabemos que toda multiplicación o suma por 0 nos da 0. En este caso, 0 menos 4 por 0, 4 por 0 nos da 0, más 4 por 0 nos da 0. Entonces, por lo tanto, la intersección en el eje de las ordenadas es 0,0. Y así es como obtenemos tanto la intersección en el eje de las abscisas como en las ordenadas. En el eje de las abscisas, la condición que nos establecen es que debemos igualar a la función a 0. Y aquí se establece la condición de que debemos de sustituir a x por 0. Después de haber obtenido todos los puntos anteriores, que son puntos máximos, puntos mínimos, intervalos y puntos de intersección, lo último que queda hacer es hacer el bosquejo de la gráfica, que en este caso sería plasmar todos los datos que obtuvimos anteriormente en la gráfica. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, lo primero que vamos a ubicar son nuestros puntos máximos y mínimos y nuestros puntos de intersección en X y en Y. Entonces, nuestro primer punto máximo es en la coordenada 1,1. Aquí tenemos nuestro punto máximo. Luego nuestro punto mínimo, que nos dicen que uno de ellos es 2,0. Entonces, aquí tenemos nuestro otro punto mínimo. Luego buscamos nuestro otro punto mínimo, que se encuentra en la coordenada 0,0. Ya encontramos nuestros puntos máximos y mínimos. Ahora seguimos con nuestras intersecciones. Bueno, pues según los datos obtenidos, una intersección en X es igual en 2,0. La otra intersección en X es 0,0. Y nuestra intersección en Y igual es 0,0. Entonces, ya que vimos todos nuestros puntos,
Es hora de hacer nuestra gráfica, que en este caso se pueden dar cuenta que es un tipo de M invertida. Bueno, ya lo sabemos y todavía nos faltan obtener unas cosas o plasmar algunas cosas en nuestra gráfica. Entonces tenemos que sacar ahora los puntos de inflexión. Que el punto de inflexión es en 3 raíz cuadrada de 3 sobre 3,4 novenos. Para ubicarla es muy sencillo, porque si realizamos la operación de 3 raíz de 3 sobre 3, como resultado nos va a dar a 1,57. Entonces, el punto de inflexión de 3 raíz de 3 sería aquí. Entonces, este es el punto de inflexión de 3 raíz de 3 sobre 3. Entonces, esta es la coordenada de un punto de inflexión. La otra coordenada, 4 novenos. Que 4 entre 9 nos da .444. Es un número periódico. Entonces, en la gráfica ubicamos el 0,4, que más o menos sería por aquí. Y aquí tenemos nuestro otro punto de inflexión, que es 4 novenos. Entonces, ya igual ubicamos nuestros puntos de inflexión. Y ya simplemente queda ver si nuestros intervalos están correctos. Entonces, dice que en un intervalo, en el intervalo de 2, infinito, que es este, nos dicen que la función es creciente. Entonces, nos damos cuenta y es correcto, porque en esta coordenada la gráfica va hacia arriba. Y lo mismo en el lado de 0,1. Es creciente porque nuestra gráfica va hacia arriba. Y en nuestro intervalo decreciente, en menos infinito, 0, nos damos cuenta que nuestra gráfica es decreciente, como podemos ver aquí. Entonces, así es como obtenemos o como sacamos el bosquejo de la gráfica. Y una vez que concluimos con el bosquejo de nuestra gráfica, hemos completado el análisis de funciones polinomiales. Gracias.